Buenos días, compañeros. A mi grupo le ha tocado exponer el método gráfico y vamos a resolver algunos ejercicios para que se entienda mejor. Mi grupo es Los Simpson. Para resolver estos ejercicios, les voy a explicar algunos consejos que nos pueden ayudar más. Como consejo uno, siempre el lado derecho tiene que ser positivo. Esto les voy a ir demostrando con los ejercicios que hagan mis compañeros y mi persona. Como consejo número dos, sí o sí tiene que haber solo dos variables. Si no tiene dos variables o tiene más de dos variables, no sería ya el método gráfico. Las dos variables pueden ser x1, x2 o puede ser x o y. En las reglas de signos, como podemos observar, en el caso que tengamos menor o igual, a la recta su sombra se va a dirigir al origen. ¿Cuál es el origen? Es el punto cero donde se intersectan X y Y, como pueden ver en las diapositivas. Cuando el signo es mayor o igual, la recta, su sombra de la recta se va a alejar del origen. En el caso de que tengamos igual, en la recta la sombra no se va ni a alejar ni acercar del origen, la sombra se va a mantener en la recta. En este caso podemos observar que tenemos una ecuación en el cual podemos ver que en el lado derecho hay un negativo. Esto no significa que no se pueda realizar el ejercicio con los consejos que les di. Más bien podemos resolverlo multiplicando por -1 y cambiando los signos para volverlo positivo. Como pueden ver, se los puse para que entiendan mejor qué restricción es, restricción 1, restricción 2, restricción 3, restricción 4. Para sacar los puntos hay que volverlo a una ecuación común y corriente, a una igualdad, y mediante a resolverlo nos va a dar los puntos. Por ejemplo, para 1, si x1 eliminamos, x2 va a ser 2 y x2 va a ser 0 y x1 va a ser 0. Como pueden ver, vamos a hacer reemplazo de variables, vamos a despejar x1 o x2 y nos va a dar los puntos. Todo esto lo trasladamos al gráfico y identificamos la región factible. Como ya les había mencionado, con la ley de signos que les aconsejé, podemos ver que tenemos la línea 1, la línea 2, la línea 4, hasta la línea 3, y con las flechitas se puede identificar si se aleja o se acerca del origen. Como pueden ver en el caso, todo se intersecta en la recta, que es de la restricción 4, de la línea 4, y tenemos la región factible, ¿no? Que está del color verde. Siguiente, por favor. Para, después de identificar la región factible, es muy importante identificar los puntos. Para ello, se puede observar que tenemos como el punto 1, que es que sus puntos de intersección son x, 1, y del punto 2 tenemos su intersección que es 2,1. Esto se puede resolver de forma lógica mediante que observemos el gráfico, pero también es importante demostrarlo. Como podemos ver en las ecuaciones que puse para L1 y para L4, donde nos dan los mismos puntos de la intersección de cada punto. Luego de realizar y demostrar cómo hemos sacado esos puntos, tenemos que reemplazar cada punto, o sea, el punto 1 y el punto 2 en la función z. Profe Eso nos Micaela, dará profe como Micaela, resultado profe. 4 y 14. En este caso nos pide minimizar y nuestra solución De sería la 4. suma me ha salido 5.642 de la suma, profe, la prueba.
Hola, buenos días. Bueno, yo tengo otro ejercicio que al igual que, como decía mi compañero, tiene que tener dos variables. Este ejercicio es no tan complejo. Bueno, empieza así. ABC Aluminios es una empresa que planea lanzar dos nuevos productos. Una puerta de cristal de 8 pies de Ahora, marco de profe, ¿cómo se aluminio, copia el inciso B? una ventana colgante de doble marco de madera de 4 a 6 pies. Y bueno, esta empresa posee tres plantas. Una es una fábrica de marcos de aluminio y esdarías, la otra elabora marcos de madera y la otra es una fábrica de vidrio y ensambla ventanas y puertas. Siguiente, por favor. Bueno, junto al ejercicio viene esta tabla, lo cual es el tiempo de producción por unidad de cada producto. En la planta uno, como solo se hacen puertas, ¿Qué inciso, estas puertas profe? requieren solo una hora. En la segunda planta no se producen puertas, pero sí ventanas, y las ventanas necesitan 2 horas de producción. En la tercera planta se hacen tanto puertas como ventanas, y en cada una se presentan las puertas se hacen en 3 horas y las ventanas 2 horas. La ganancia incremental de las puertas es 300 bolivianos y de las ventanas 500 bolivianos. El tiempo disponible por semana son 4, 12 y 18 respectivamente. Ya está, Siguiente, por favor. profe. Ya está, profe. Bueno, Ya está, son algunas preguntas que nos vamos a plantear. La empresa desea organizarse para concentrarse en los productos profe, ya rentables. terminé. ¿Se debe seguir con estos dos nuevos productos? Si fuera así, ¿cuál debe ser la mezcla de productos? Siguiente, por favor. Y bueno, la pregunta a responder es, ¿qué combinación de tasas de productos de esos dos nuevos productos maximizan la ganancia total? O sea, ¿qué número de unidades de productos por semana debemos hacer? Siguiente, por favor. Bueno, para hacer el ejercicio debemos plantearlo como un modelo de programación lineal y requerimos que sea una función objetivo, que tenga restricciones y que la función objetivo y restricción sean funciones lineales. Siguiente, por favor. Bueno, para tener una ganancia total tenemos que maximizarla y la maximización va a ser Z igual a 300 bolivianos por cada puerta más 500 bolivianos por cada ventana. Ahí Bueno, está, profe. las Profe, ahí está. restricciones serían ¿Está bien, profe? 1 hora Ya, por profe. puerta en la planta uno, igual o menor o igual a 4. En la segunda planta son 2 horas por ventana, igual menor a 12. En la tercera planta son 3 horas por puerta más 2 horas por ventana, igual a 18. Y bueno, nuestras decisiones son P mayor o igual a 0 y ¿Ya vi B también, profe, también? mayor o igual a 0. Bueno, la solución. El paso 1. Tenemos que obtener las intersecciones de restricciones con los ejes. Empecemos con la planta 3. Tenemos que saber que tenemos que igualar las variables a 0 o multiplicar por 0. Tenemos que despejar cada variable P o B. En este caso, vamos a igualar P igual a 0. Reemplazamos datos, 3 por 0 más 2B igual a 18. 2B igual a 18, tenemos, el 2 lo llevamos a dividir, tenemos B igual a 9. Ahora reemplazamos B por 0. 3P más 2 por 0 igual a 18, 3P igual a 18, P y 6. La siguiente, por favor. En el caso de la planta 1 y 2, no tenemos variables para igualar a 0, así que P va a pasar a ser igual a 4. No intersecta con B. Al igual que el caso con la planta 2, la B no va a intersectar con P, así que vamos a llevar el 2 a dividir y va a ser P igual a 6. El paso 2 es graficar las restricciones usando las intersecciones calculadas. Como ya habíamos calculado anteriormente, pasamos a graficar. La planta 3, marcamos P6 y B9 en la línea azul.
En la planta 1 solo tenemos P igual a 4, la línea verde. Y la planta 2, que es B6, sería la línea horizontal. Muy bien, la siguiente, por favor. Y el paso a seguir es mostrar la sección factible. Una cosa que tenemos que tomar en cuenta es que los signos son menor igual, así que la sección factible tiene que estar debajo de todas las líneas. Si fuera mayor igual, debe estar por encima de las mismas, serían cualquiera de los triángulos. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos que hallar los vértices de la sección factible. El primer vértice sería el punto de origen, P igual a 0 y B igual a 0. El segundo punto es P igual a 0 y B igual a 6. Muy bien, ¿sí? El segundo vértice es P igual a 2, B igual a 6. Para que sepan de nuevo, saqué P2, sustituí el valor de B6 en la ecuación en la función de la línea azul. 3P más 2B menor o igual a 18. Desplazamos la función 6, sería 3P más 2B por 6 igual a 18. Ese 12 lo pasamos a restar, tenemos 3P igual a 6. El 3 lo pasamos a dividir y tenemos P2. El siguiente vértice es P4 igual a B0, perdón. Y como el último vértice tenemos P igual a 4 y B igual a 3. Igual que el anterior vértice tenemos que desplazar. Como tenemos ya el valor de B, el valor de P, perdón, desplazamos 3 por 4 más 2B igual a 18. 3 por 4 igual a 12. Ese 12 lo pasamos a dividir y tenemos 2B igual a 6. El 2 lo pasamos a dividir y tenemos P igual a 3. Muy bien, pasamos por favor. Y bueno, todos estos vértices pasamos a la función objetivo que va a ser Z igual a 300P más 500B. Desplazamos en cada uno para ver y analizar cuál va a ser el mayor de todos. Por ejemplo, en el primer vértice desplazamos 300 por 0 más 500 por 0 nos va a dar 0. En el vértice 2, P igual a 0 y B igual a 0, desplazamos 300 por 0 más 500 por 6 igual a 3000. El tercer vértice, P2 igual a B6, desplazamos y tenemos un resultado de 3600. Por ahora sigue siendo el más alto. Y seguimos así sucesivamente. P igual a 4 y B igual a 0, tenemos 1200. 300, el vértice 5, 300 por 4 más 500 por 3 igual a 2700. Siguiente, por favor. Ya concluyendo nuestro ejercicio, debemos elegir el punto óptimo Z. Debemos elegir cuál tiene el valor máximo de todos. Y vemos que P igual a 2 y B igual a 6 tiene un resultado de 3600. Esa línea roja es el resultado más alto. Siguiente, por favor. Así que nuestra respuesta sería que deben producirse 2 puertas y 6 ventanas para una ganancia máxima de 3600 bolivianos. Eso sería un ejercicio. Sí. Continuando con la exposición, lo primero que se debe realizar en los ejercicios de programación lineal es, 1, la elección de incógnitas. En ese caso vamos a tener la incógnita X y la incógnita Y. 2, formular la función objetivo. Ahí ya tenemos la función objetivo, que es f de x, y es igual a 10x más 30y. El paso 3 es formular las restricciones. Siguiente, por favor. Una vez que tengamos ya todo eso, las restricciones, para el método gráfico vamos a crear unas tablas donde vamos a utilizar las restricciones. En la restricción x más 5, y igual a 15, creamos una tabla donde
X y Y, en la primera parte siempre vamos a poner 0 en X y en la parte Y, en la parte inferior, también va a ser 0. En ese caso, en el lado derecho tenemos el cálculo auxiliar, donde dice X más 5Y es igual a 15. Lo que hacemos es dividir 15 dividido entre 5, nos sale 3, y ahí en la tabla de nuestra sección es 3. Y igual, dividimos 15 dividido entre 1, sale 15. Y aquí, para interpretar la gráfica, sería de la siguiente manera. La coordenada de X, cuando X sea 0, Y va a ser 3. Como podemos ver, el punto verde está 0 y 3. Para la siguiente sección sería, igual creamos una tabla y nos da X y Y. Hacemos el cálculo auxiliar donde 15 dividimos entre 1 es igual a 15. En la tabla ponemos 15 y en la parte inferior de X dividimos 15 entre 5 y nos sale 3. La interpretación sería en la coordenada de X, cuando X sea 0, Y va a ser 15. Y cuando X sea 3, Y va a ser 0. Una vez tenido esto, vamos a unir las coordenadas. Luego tenemos que utilizar el método de reducción. Aquí vamos a usar las dos secciones. Vamos a multiplicar por menos 5. Multiplicar por menos 5 nos da menos 5x menos 25y sub 1 menos 75. Restamos y la x se simplifica. Nos quedaría 24y sub 1 es igual a menos 60. Y esto, como ambos tienen signos negativos, multiplicamos por menos 1 para que sea positivo. Y lo que está lo que está multiplicando pasa a dividir, lo cual nos da 5 sobre 2. Una vez que tengamos el valor de y sub 1, vamos a utilizar el método de sustitución. Vamos a sustituir en la siguiente sección. X sub 1 más 5y sub 1 es igual a 15. En ese caso, vamos a sustituir vamos a utilizar el método de sustitución. Lo que está sumando va a pasar a restar. Ya que tenemos x sub 1 solo, vamos a empezar a reemplazar los valores. X sub 1 es igual a 15 menos 5. Y vamos a reemplazar 5 dividido entre 2. Haciendo las Ds, la multiplicación y la división nos sale 5 sobre 2. Aquí, en calcular el valor de la función objetivo, sería reemplazar los datos en la función objetivo. Aquí primero vamos a hacer lo que hemos hecho en la tabla de las descripciones. Vamos a cambiar los datos. Vamos a utilizar en la función de x0 y la función de y15. Aquí abajo es igual a 10 por 0 más 30 por 15 nos da 450. Y nuevamente reemplazamos las secciones. En ese caso x va a ser 15 y y va a ser 0. Y nos daría, es igual a 10 por 15 más 30 por 0. Nos da igual a 150. Como ya hemos hallado el valor de x sub 1 y de y sub 1, vamos a reemplazar los valores en la función objetivo, y eso nos da 10 por 5 dividido entre 2 más 30 por 5 dividido entre 2 es igual a 100. Entonces, el coste mínimo son 10 euros para cada x, es igual a 5 sobre 2 y y sub 1 es igual a 5 sobre 2. Aquí en la gráfica podemos encontrar la región factible, que es en el lado derecho. Como los símbolos de las secciones sean mayor o igual, en este caso va a ser expansión. Si fuera menor o igual sería contracción. En este caso, como está en el lado derecho, es expansión, y la región factible es la parte de arriba, lo que está con plomo. Eso sería en cuanto a mi exposición. El siguiente. Bueno, en este caso tenemos un comerciante, acude a cierto mercado a comprar 500 naranjas con 500 euros. Le ofrecen dos tipos de naranjas. Del tipo A 0,5 euros el kilogramo y de tipo B a 0,8 el kilogramo. Sabemos que solo dispone en su furgoneta un espacio para transportar de 700 kilogramos de naranjas como máximo, y pide vender el kilo de naranjas del tipo A 0,58 euros y el tipo B a 0,9 euros. La pregunta es, ¿cuántos kilogramos de naranjas de cada tipo deberá comprar para obtener el máximo beneficio? Esto significa
maximizar, como ya sabemos. Luego de formular el problema, nos tenemos que concentrar para sacar los datos y sacar las restricciones. Como ya habían mencionado mis compañeros y mi persona, de cada restricción hacemos nuestras tablas y nos van a dar los puntos de intersección para el gráfico. En este caso, si podemos observar, los signos son menor o igual, así que la sombra se va a dirigir hacia el origen. Y como se ve en el gráfico, ahí se muestra la región factible. Siguiente, por favor. Como puede ver, en la función nos pide el beneficio máximo. Eso podemos obtener mediante la observación del gráfico. Podemos identificar el punto de intersección más alto para obtener el mayor beneficio. Si podemos volver a la gráfica, por favor. Tenemos que observamos que dos líneas se cruzan, que sería la X más Y igual a 700 y el 5X más 8Y igual a 5000. Estas dos líneas se intersectan y tenemos un punto en el gráfico. Para llegar a esos puntos tenemos que hacer ecuaciones con esas dos restricciones, como ya nos habían mencionado mis compañeros. Siguiente diapositiva, por favor. Y nos daría un resultado de X igual a 200 y Y igual a 500. Esta sería la solución del problema, ya que nos pide el punto de intersección máximo para obtener el mayor beneficio. El ejercicio 5 aquí ya nos da directamente la función objetivo y las restricciones, sin hacer programación lineal. Nosotros lo que tenemos que hacer es que conste de dos variables sí o sí para el método gráfico y dividir las restricciones, restricción 1, restricción 2 y restricción 3. Después de saber cuántas restricciones tenemos que hacer una tabla, así como X y X sub 1, X sub 2, y para la restricción 2 también, y la restricción 3 también. Haciendo esto tenemos que hacer el reemplazo. Como en la primera restricción no tenemos X sub 1, se da a entender que X sub 2 va a ser 7. Si hoy consta de dos variables para hacer el método gráfico, o sea, nuestra tablita. Para la restricción número 2, tenemos que hacer también el reemplazo. Si X sub 1 vale 0, X sub 2 va a valer menos 3. Aquí lo mismo, para X sub 2, reemplazamos. Si X sub 2 vale 0, X sub 1 va a valer 1. En la restricción 3 hacemos el mismo método. Si X sub 1 vale 0, X sub 2 va a valer 5. Y si X sub 2 vale 0, X sub 1 va a valer 5. Una vez ya encontradas nuestras tablitas, tenemos que hacer el método ya gráfico, poniendo cada punto. Esta sería la línea 1. La línea 1. Esta sería la línea 2. Y esta sería la línea 3. Como vieron en los signos, este se dirige al origen, o sea, la línea 1 se dirige al origen, la línea 2 se dirige al origen y la línea 3 va fuera del origen. Entonces, la 1 va al origen, la 2 va al origen y la 3 va fuera del origen. Entonces, esta sería nuestra sombra. Una vez ya hallado nuestros puntos, tenemos que encontrar nuestros puntos. Aquí sería un punto, el segundo punto, el tercer punto y el cuarto punto. El primer punto está fácil de sacar, ya que esto es X sub 2 y esto es X sub 1. Si X sub 1 vale 0, entonces X sub 2 vale 7. Entonces ya hallamos el primer punto. En el segundo punto está intersectando dos líneas, que sería la línea 1 y la línea 2. Entonces tendríamos que hacer una ecuación de dos variables para la reducción, para tener solo una X y X sub 2. En estas líneas se intersecta la línea 1 y la línea 2. Entonces sería, copiamos nuestras ecuaciones del anterior, o sea, esto nuestra restricción. Copiamos X sub 2 igual a 7, 3X sub 1 menos X sub 2 igual a 3.
Como aquí no tenemos x sub 1, entonces tendríamos que tachar x sub 2. Como aquí ya está negativo y aquí está positivo, está más fácil de tachar. Entonces se suma. 3 más 7 igual a 10 y x sub 1, diré 3x sub 1 queda tal cual. Pasa a dividir y sale x sub 1 que sería 3.33. Ya teniendo x sub 1, hallamos x sub 2 en esta ecuación, porque aquí no hay x sub 1. Una vez ya reemplazando x sub 1, x sub 2 saldría de 6.99. Entonces, este punto está entre x sub 1 en 3.33 y en x sub 2 está de 6.99. Aquí hay otro punto que se intersecta la línea 2 y la línea 3. Hacemos lo mismo, hacemos la ecuación para tachar las variables, para tener dos variables. Ponemos las dos restricciones, resolvemos, luego reemplazamos x sub 1 en cualquiera de las dos variables y nos va a salir x sub 2. X sub 1 es igual a 2, que sería aquí, y x sub 2 que es igual a 3, que sería aquí. Una vez ya encontrado estos puntos, hacemos ya nuestra solución. Para hacer nuestra solución tenemos que reemplazar en nuestra función objetivo cada uno de los puntos. En total son 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Siempre las que están en la sombra. Estos puntos de aquí ya no contarían porque no están en la sombra. Reemplazamos nuestros objetivos, aquí sería 2 y 3. X sub 1 vale 2 y x sub 2 vale 3, mi máximo sería menos 10. Reemplazamos el otro punto que es x sub 1 vale 3.33, que sería este punto, y x sub 2 vale 6.99 y me da un máximo de menos 28.62. Reemplazamos el tercer punto, que sería este. X sub 1 vale 0 y x sub 2 vale 7 y me da un máximo de menos 42. Reemplazamos el último punto, que sería este, y me da un máximo de menos 30. Como en la función objetivo dice maximizar z, y aquí me ha salido todo negativo, entonces este problema no tendría solución, porque todo me sale negativo, no hay un número que me salga positivo. Aquí está, aquí dice maximizar, pero todo sale negativo. En otro ejercicio, ya con programación lineal, dice, una confitería es famosa por sus dos especialidades de tarta, la imperial y la tarta de Lima. La tarta de imperial requiere su elaboración de medio kilo de azúcar y 8 huevos, y tiene una venta de 8 euros. La tarta de Lima necesita 1 kilo de azúcar y 8 huevos y tiene una venta de 10 euros. En el almacén le queda 10 kilos de azúcar y 120 huevos. La pregunta es, ¿qué combinaciones de especialidades pueden hacer? Plantea el problema y representa gráficamente el conjunto de solución. ¿Cuántas unidades de cada especialidad han de producir para obtener el mayor ingreso de ventas? Esto es función objetivo, tenemos que hallar esto es programación lineal, tenemos que hallar nuestra función objetivo y nuestras restricciones. Nuestra función objetivo sería el precio de la venta, que sería 8 euros y 10 euros. Y nuestra restricción aquí está en esta tablita. Esto sería nuestra restricción. Para el pie imperial creo que es 0.5x más y menor o igual a 10 kilos, porque eso es lo que hay. Es lo que tiene el almacén. Y en el otro que sería 8x, que sería de azúcar, y 8 de huevos, menor o igual a 120 porque es lo que tiene el almacén. Una vez ya hecho, hacemos nuestra restricción más simplificada. Nuestra función objetiva, como les dije, serían nuestros euros, o sea, lo que cuesta la tarta, cada una de las tartas, que sería 8x más 10y, y nuestras restricciones ya sacada de la anterior tablita, que sería x más y igual a 15 y x más 2y igual a 20. Una vez ya teniendo nuestras restricciones, consta de ¿cuántas restricciones? 2 restricciones, hacemos nuestra gráfica.
Aquí sería una línea y aquí sería la otra línea. Como ven, las dos líneas se chocan y entonces aquí sería hallaría otro punto. Como todos los signos eran de menor o igual y van hacia el origen, entonces esta sería nuestra sombra o región factible. Hallar este punto tenemos que reemplazar, ¿no ve? Como les dije, la línea 1 cruza con la línea 2 y entonces tenemos que hacer nuestras variables de reducción, o sea, tachar. Una vez ya tachando, nuestro punto sería x sub 1 o x es igual a 10 y y que sería igual a 5. Ese sería nuestro punto. Y encontrando 3 puntos, porque tenemos 3 puntos, 1, 2 y 3, reemplazamos en nuestra función objetivo para saber cuál es el mayor beneficio que nos va a dar. Reemplazamos el primer punto, que es 0x sub 1 y y 10, que sería igual a 100. El segundo punto, que sería x sub 1, 10, y y igual a 5, que nos da igual a 130. Y el tercer punto, que sería x sub 1, 15 y y igual a 0, que sería 120. Como nos dice maximizar, nuestro gran beneficio sería el que tiene 130. Entonces el mayor ingreso se obtiene con 10 tartas imperiales y 5 tartas de Lima. Continuando con el último ejercicio de nuestra exposición, tenemos ahí los datos y sería interpretar prácticamente. Siguiente, por favor. Ahí tenemos la variable de decisión X hectáreas destinadas a cultivo de Sauvignon Blanc y X sub 2 hectáreas destinadas a cultivo de Chardonnay. Y luego vamos a plantear la función objetivo. En ese caso sería maximizar. La función objetivo es maximizar, sería igual a 50 x sub 1 más 120 x sub 2. Seguidamente planteamos las descripciones. Las tablitas para las descripciones. Y para la descripción x sub 1 más x sub 2 es igual a 110. Vamos a dividir 110 dividido entre 1. En x sub 2 nos da 110. Y en el otro siempre tenemos que poner 0, porque eso nos facilita en cierta manera. Y nuevamente dividimos 110. En el otro vamos a poner 0 y 110 dividido entre 1 nos da 110. La descripción siguiente, que es 10x sub 1 más 200 x sub 2 es igual a 10.000. En la x sub 1 siempre se coloca 0. Y luego dividimos 10.000 dividido entre 200 nos da 50 y nosotros colocamos 0 nomás. Y en la x sub 2, en la parte inferior, ponemos 0 y para la x sub 1 vamos a dividir 10.000 entre 100. Nos da 100. Y para la descripción 3, que es 10x sub 1 más 30x sub 2 es igual a 1200. Para la x sub 1 vamos a poner 0 y para la x sub 2 vamos a dividir 1200 entre 30, nos da 40. Y para x sub 2 vamos a poner 0 igual en ese caso y 1200 vamos a dividir entre 10x sub 1, nos da 120. Teniendo eso ya podemos empezar a graficar. Por ejemplo, en la descripción de arriba nos dice cuando en la coordenada de x es 0, x sub 2 va a ser 110. Y abajo nos dice cuando x sub 1 sea 110, x sub 2 va a ser 0. Entonces, en el x sub 1 y el x sub 2 vamos a unir las coordenadas. Para la siguiente descripción, nos dice, la interpretación sería cuando x sub 1 es 0, x sub 2 va a ser 50. Y cuando x sub 1 sea 10, x sub 0 va a ser, x sub 2 va a ser 0. Unimos la coordenada de x sub 1 y x sub 2, 50 y 100. Y para la descripción 3, que es 10x sub 1 más 30x sub 2 es igual a 1200, la interpretación sería cuando x sub 1 es igual a 0, x sub 2 va a ser 40. Ponemos el punto. Y la de abajo, cuando x sub 1 sea 120, x sub 2 va a ser 0. Unimos los puntos de
la coordenada x sub 1 es 120 y la coordenada de x sub 2 que es 40. Para hallar la solución óptima, en este caso vamos a tener que usar el método de reducción. Aquí en el método de reducción vamos a usar dos disecciones. Una de las disecciones vamos a tener que multiplicar por menos 10. Multiplicamos por menos 10 nos da menos 100 x sub 1 menos 300 x sub 2 es igual a menos 12.000. Tachamos 100 x sub 1 menos 100 x sub 1 es 0. Y restando nos da, o sea, x sub 2 nos da menos 100 x sub 2. Y restando también 10.000 menos 12.000 nos da menos 2.000. Como ambos están con negativos, multiplicamos por menos 1 para que sea positivo. Y lo que está multiplicando pasa a dividir. En sí nos da x sub 2 es igual a 20. Esa es la respuesta de la solución óptima. Para hallar la solución óptima de x sub 1 vamos a utilizar el método de sustitución. Agarramos una de las disecciones y lo vamos a ir reemplazando en el método de sustitución. Aquí tenemos la disección de 10x sub 1 más 30x sub 2 es igual a 1200. Pero vamos a ir despejando. Lo que está sumando pasa a restar. Una vez que x sub 1 es solo, vamos a sustituir el x sub 2 que es igual a 20. Multiplicamos 20 por 30 nos da 600, 10x sub 1 es igual a 1200 menos 600. Restamos, nos da 10x sub 1 es igual a 600. Y lo que se va multiplicando pasa a dividir y al final nos da un resultado de x sub 1 es igual a 60. Entonces la solución óptima sería x sub 1 es igual a 60 y x sub 2 es igual a 20. Y estos datos vamos a reemplazar en la función objetivo. 50 multiplicado por 60, que es x sub 1, más 120 multiplicado por x sub 2, que sería 20 en este caso. En total nos da 5.400 dólares. En la gráfica, puedes volver a la anterior diapositiva. La gráfica en este caso, son menor o igual, va a ser expansión, va a ser dentro, lo que es verde, este va a ser la región factible. En este caso, como es menor o igual, va a ser contracción y va a ser dentro de las coordenadas. Eso sería todo de nuestro grupo, licenciado. Buenos días, Lice. En el primer ejercicio, yo voy a empezar con el ejercicio número 1. Nuestra función objetiva es maximizar z. Maximizar z, que es igual a 10x sub 1 más 20x sub 2, que está sujeta a las siguientes restricciones, que es 4x sub 1 más 2x sub 2 menor a 20. Bueno, aquí ya tenemos los datos. Lo primero que se hace es estandarizar el ejercicio. Es por eso que está con menos 10 y menos 20, porque cuando se estandariza se vuelve negativo. Por cada restricción se aumenta una holgura, porque es menor. Y las holguras están representadas con Sx sub 1, Sx sub 2 y Sx sub 3. Para la restricción tenemos que determinar quién va a entrar y quién va a salir de la tabla. En este caso, el mayor negativo es menos 20. Entonces, x sub 1 entra a la tabla. Para determinar quién sale, los lados derechos se los divide en x sub 2, en lo cual nos dan diferentes resultados y rangos. Entonces, se agarra el rango menor, que es 2.5. Ahí ya sabemos que ese 2 sale de la tabla. Entonces, el número 8 es el pivot y lo dividimos en toda la fila x sub 2 y nos da los resultados que se ven en la tabla. Después, para convertir el menos 20 a 0, lo que se hace es multiplicarlo por 20 y de tal manera en toda la fila de la z. Después, para que el 2 se convierta en ceros, se multiplica por su negativo menos 2 y de la misma manera entre el otro 2 y así. Siguiente tabla, por favor. Tenemos los siguientes resultados, que sería z nos da igual a 50, x sub 1 a 0, x sub 2 a 2.50 y ¿cómo se llama esto? Las holguras nos da S a 15, la holgura 2 a 0 y la holgura 3 nos da igual a 5.
Eso sería el primer ejercicio. Siguiente, por favor. Ya, a ver, en el segundo ejercicio igual se va a comenzar con la estandarización, que es aumentando a holguras al lado derecho. Entonces, para la tabla, lo que es la tabla, por favor, se va a copiar tal cual, solamente que el función objetivo va a ir con su signo contrario, es decir, la función objetivo era 1x sub 1 más 2x sub 2 menos 1x sub 3, entonces va a ir con menos 1 y menos 2 y más 1, y se va a poner 0 a las holguras que se han aumentado. De ahí se copia tal cual en el repaso. Luego se escoge de la función objetivo también el mayor negativo, que en este caso es el menos 2. Entonces se encierra, esta sería nuestra columna pivot. De ahí de la columna pivot se divide con nuestra fila derecha. Pero hay una regla que es que cuando son números negativos o 0, entonces no se puede dividir. En este caso, las dos filas son negativos, ese 2 no lo vamos a dividir y solo se va a dividir el 2. Ese 2 que está ahí abajito, esa fila es la que va a dividir. Y entonces esa es la pivot. Y vamos a trabajar con eso para nuestra siguiente tabla. De ahí, la intersección entre nuestra columna y nuestra fila pivot es nuestro número pivot. Ese número pivot lo vamos a dividir con con nuestro x2, y en sí todo el ejercicio es lo mismo, simplemente se va a ir repitiendo. Llegamos a la solución cuando no hay ningún número negativo, o cuando se cumple el 0, 1, 0, 0, 0, 1 y 1, 0, 0. Siguiente ejercicio, por favor. Bueno, vamos a proceder con el ejercicio número 3. Ya. En este caso tenemos minimizar con dos variables de función con 3 restricciones, igualmente con 2 variables. Las 3 tienen menor o igual. En este caso, como es minimizar, lo vamos a maximizar, es decir, que todos los signos van a cambiar. Por eso tenemos 4x1 más 8x2. Ahora, para lo siguiente sería para las restricciones, ¿no? Volver a una igualdad que, como nos dice la regla, si es menor o igual, se va a agregar una variable de holgura con un signo positivo. Ahí tenemos 9x1 más 3x2 más 1x3, que sería nuestra variable de holgura, y para lo siguiente lo mismo, que sería x4, x5. x3 y x4 y x5, que son nuestras variables de holgura, van a pasar a la función objetivo con un 0. Ya que tenemos la estandarización, vamos a pasar a lo que es la tabla. Para hacerla, y lo vamos a hallar el número menor, que sería igual a 5, y toda esa columna de x sub 5 sería el número menor, ¿no? Y hacemos la iteración, hay una iteración que sería el número 4. Entonces, ese sería nuestro pivote. Y ese 4, es decir, toda esa columna de x sub 5 y x sub 2 que hemos hallado, va a salir x sub 5 y va a entrar x sub 2, ¿ya? Es decir, x sub 5 va a pasar a dividir con el número pivote que hemos encontrado. Es decir, 1 dividido entre 4 nos da un cuarto, 4 dividido entre 4 nos da 1, y así sucesivamente, hasta hallar, ¿no? toda esa columna, y ahí ya tendríamos x sub 2. Para hallar x sub 4 y x sub 3 en nuestra segunda tabla y la función z, toda esa columna de menos 8 va a pasar para encontrar a sus respectivos variables, ¿no? Pero aquí la diferencia es que va a pasar con un número negativo y se va a multiplicar por la columna x sub 2, sumando a la anterior tablita. Es decir, menos 4 por un cuarto da menos 1, más 6, y vamos a encontrar el número 5. Y así encontramos toda la segunda tabla.
Y como aún tenemos un número negativo, porque nos dice que no tenemos que, para el simplex no debe haber ningún número negativo en la tablita z, en la función z, seguimos haciendo el mismo procedimiento hasta llegar a que todos lleguen a números positivos. Una vez que hemos llegado a los números positivos, tenemos como solución a lo que es 440. La solución óptima de z es menos 448 sobre 11avos, y x sub 1 sobre 4 onceavos y x sub 2 sobre 54 onceavos. A la siguiente tablita, a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en sí esta es la última tabla, pero en forma de decimales. Yo lo hice con fracciones porque me resultó un poco más fácil, pero si gustan pueden hacerlo de esa forma en forma de decimales. La solución sigue siendo la misma y ya está. Pasamos al siguiente ejercicio, por favor. Bueno, continuando con el siguiente ejercicio, tenemos una maximización de z de 40x1 más 60x2 sujeto a una restricción de 2x1 más, bueno, lo podemos observar en la pantalla, ¿no? Lo primero que hacemos es convertir las inecuaciones en ecuaciones. Vamos a introducir variables de holgura para esto. Podemos observar en el cuadro inferior cómo queda el modelo, ¿no? La maximización de 40x1 más 60x2 más 0. La función objetivo, para no variar la función objetivo, ponemos de coeficiente 0 a las variables de holgura. Para la creación de la tabla, siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí. En la tabla número 1, vamos a colocar los coeficientes de la función en el lado izquierdo. Perdón, en la fila número 1 vamos a colocar los coeficientes de la función. En la columna número 1, donde dice x sub b, las variables básicas. Los coeficientes de utilidad de las variables básicas en c sub b. En la tercera columna, donde dice b, los valores de los lados derechos de las ecuaciones. La cuarta a la octava son los nombres de las variables del modelo con sus respectivos coeficientes. La novena columna son los ratios o cocientes. La fila número 6 corresponde a z sub j, es la suma de los coeficientes de cada variable del modelo. Y queda así nuestra tabla. Para hallar nuestro pivote, vamos a seleccionar de la séptima fila el valor más alto, superior a 0, que sería 60. Entonces vamos a tomar los valores de x sub 2. Y de la fila del lado derecho, vamos a tomar el valor menor, que sería 30 de los ratios. Entonces nuestro pivote va a ser el número 3. Vamos a dividir toda esa fila, que sería la que está marcada con amarillo, la fila número 5, entre 3. Y la variable x sub 2 va a pasar a tomar esa posición de la variable de holgura h sub 3. La fila sub 3 de la tabla se restará de la fila 5 y el resultado deberá registrarse en la fila número 3 de la segunda tabla. Por eso están las dos tablas juntas. Y la fila número 4 de la tabla 1 se restará de la fila número 5 y el resultado también se va a ver en la tabla número 2. Ahora calculamos los z sub j de la tabla número 2, que como dijimos se obtiene de la suma del producto de c sub b por los coeficientes de cada variable, como se puede ver en la fila número 6 de la segunda tabla. Para obtener la fila número 7, solo restamos los coeficientes de la primera fila de la tabla número 2 de los variables, de los valores de z de la fila número 6. Los resultados se ven en la fila número 7. Ahora, como tenemos todavía
en la fila número 7 un valor superior a 0, como es el 20 en la tabla número 2. Entonces repetimos el proceso. De la fila donde está el número 20, en la fila número 7, tomamos los valores de x sub 1. Y nuevamente buscamos el valor mínimo de los ratios, que es 15, y seleccionamos esa fila. Entonces nuestro pivote va a ser 0.667, o lo que sería 2/3, ¿no? Y vamos a convertir este número en 1, multiplicándolo con su recíproco, que es 3 medios. Ahora se actualiza la columna de las variables básicas, x sub b, incorporando a x sub 1, en sustitución de x sub 2, y actualizamos el c sub b de la nueva variable básica que hemos incorporado. Los coeficientes de la columna x sub 1, en la fila número 3 y fila número 5, son diferentes de 0, por lo que debemos transformar de manera de estos coeficientes sean 0. Dado que esa columna será parte de la matriz identidad, ¿no? Para lograr eso procedemos de la siguiente manera. La fila número 3 de la tabla número 2 menos los 5/3 por la fila número 4 de la tabla número 3. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora calculamos en la tabla número 3 los valores de z sub j, que como dijimos se obtienen de la suma de productos de los c sub b por los coeficientes de cada variable, como se puede ver en la fila número 6 de la tabla número 3. Para obtener la séptima fila, solo restamos los coeficientes de la fila número 1, de los valores de z de la fila número 6. Los resultados los podemos ver aquí abajo en la fila número 7, la que está marcada de amarillo. Ahora hemos obtenido una solución factible, que sería h1, la variable de holgura 1, igual a 15, la variable de la función x sub 1 igual a 15, y x sub 2 igual a 25. Ahora hemos alcanzado el óptimo, hemos maximizado, como nos pedía el ejercicio. Podemos observar en la fila número 7 que no hay ningún valor mayor a 0, porque todos son ceros o negativos, ¿no? Donde está marcado de amarillo. Es decir, que la solución es óptima. Siguiente ejercicio. El ejercicio número 5. Una empresa elabora diferentes productos, puertas, ventanas y marcos, y el objetivo de esa empresa, luego de considerar los ingresos por ventas y los costos de producción, es maximizar sus utilidades. La función objetivo de este ejercicio es la x sub 0, que es igual a 3x sub 1, más 2x sub 2, más 5x sub 3, sujeto a las siguientes restricciones, que son x sub 1 más 2x sub 2 más x sub 3 menor o igual a 430, y 3x sub 1 más 2x sub 3 es menor o igual a 460. Y la última es 2x sub 1 más 4x sub 2 menor o igual a 420. Los pasos a continuar es la estandarización. Esto significa que tiene que llevarse la función objetivo y las restricciones a valor 0. Esto significa que solamente, como dato adicional, que en las restricciones, cuando son menores igual, se le aumenta una variable artificial. En la estandarización, la función objetivo se iguala a 0, como se puede ver aquí. Y las restricciones se las iguala con la variable independiente, aumentándole una variable artificial. Y en la función objetivo se le suma las variables artificiales. Ya para lo que es el llenado de las tablas, aquí podemos ver que B chica y B grande, abreviado, es las variables básicas a este lado, y hacia el otro lado B y J son las variables independientes. Dentro de la tabla llenamos los datos con lo que hemos sacado en la estandarización, y luego para saber quién entra y quién sale, para ver quién entra tenemos que ver que el coeficiente independiente, el coeficiente más negativo, que en este caso dentro de la función
es el menos 5. Y para ver quién sale, hay que dividir, digamos, los coeficientes independientes, que son de B sub J, sobre los coeficientes del más negativo, es decir, sobre 1, sobre 2 y sobre 0. En este caso, el coeficiente, quien sale es el coeficiente 2, que es el pivote, porque 460 sobre 2 es 230. 430 sobre 1 es 430. Y 420 sobre 0 es igual a imaginario. Entonces, el pivote es el número 2. Para hacer la segunda tabla, los valores, el pivote que se ha encontrado en la primera tabla, tiene que pasar a la segunda tabla con valor 1. Es decir, que en este caso, lo que es x sub 3 tiene que ser dividido entre 2. Aquí la 3 sobre 2 es 3 medios, 0 sobre 2 es 0, 2 sobre 2 es 1, 0 sobre 2 es 0, 1 sobre 2 es 1 medio, 0 sobre 2 es 0, y 460 sobre 2 es 230. Variarán los valores de la función x sub 0 de la variable, se debe multiplicar por la fila de la variable x sub 3, o sea, el más negativo de la x sub 0, que en este caso sería el menos 5, y de esta manera se sacaría todo lo que es la función x sub 0. Para hallarlo de la fila s sub 1, se debe restar con los valores de la fila x sub 3. Y en el caso de la variable artificial s sub 3, simplemente se copia igual. ¿Por qué? Porque en este caso está cumpliendo de que es 0. Entonces no se necesita hacer ningún cambio. Ya para la tercera tabla, también tiene que hacerse el mismo paso. Ver cuál es el coeficiente más negativo, el que entra, en este caso es el menos 2. Y dividir, digamos, los coeficientes independientes con los coeficientes más negativos. O sea, el 200 sobre 2, el 0 sobre 230 y el 4 sobre 420. En este caso, el más pequeño va a ser el 2. 2 sobre 200 es 100 y 420 sobre 4 es 105. Entonces, el más pequeño va a ser el de 100. Para pasar a la tabla, se realiza el mismo procedimiento. Se lo divide. La solución en sí de este ejercicio es que x sub 0 es igual a 1350. X sub 1 es imaginario. X sub 2 es igual a 100. X sub 3 es igual a 230. Y la variable artificial 3 es igual a 20. Yo les explicaré la sexta parte del ejercicio del método simplex. Muy bien, iniciamos con la teoría que dice lo siguiente. Un herrero dispone de 80 kilogramos de acero y 120 kilogramos de aluminio. Quiere hacer bicicletas de paseo y de montaña y quiere venderlos respectivamente a 120 euros y a 90 euros para sacar un máximo beneficio. Para el paseo empleará 1 kilogramo de acero y 3 de aluminio. Y para de montaña 2 kilogramos de ambos materiales. La pregunta es, ¿cuántas bicicletas de paseo y de montaña venderá? Muy bien. El primer paso que podemos realizar es identificar los datos. Bueno, ponemos en la tabla, como pueden ver, cuánto de acero y aluminio se va a necesitar para crear una bicicleta de paseo y lo mismo con la bicicleta de montaña. Y la disposición que tenemos de dichos materiales y también los precios de las bicicletas que estarían posteriormente a la venta. Bien, utilizaremos las columnas para realizar las funciones encontradas. Siguiente, por favor. Como podrán ver, en la función objetivo tendremos z, la maximización sería 120 x sub 1 más 90 x sub 2. Esa ya sería nuestra función objetivo encontrada. Ahora tenemos que encontrar las restricciones, las cuales serían 3x sub 1 más 2x sub 2 menor o igual a 20. La siguiente función sería x sub 1 más 2x sub 2 menor o igual a 80. Aquí dice que x sub 1 y x sub 2 tienen que ser mayor o igual a 0. Muy bien. Procedemos a la estandarización.
ya teniendo la función objetivo, tenemos que llevarlo a una igualdad a 0. Las variables y los valores que están al lado derecho de dicha función objetivo tienen que pasar al lado izquierdo con negativo, la cual sería z menos 120x sub 1 menos 90x sub 2 igual a 0. Como bien ya saben, cuando hay una función menor o igual, se le tiene que añadir una variable de holgura. Tendremos 3x sub 1 más 2x sub 2 más la variable de holgura añadida, que sería x sub 3. Ya, todo esto igual a 120. Lo mismo pasa con la siguiente función, que sería x sub 1 más 2x sub 2 más la nueva variable de holgura, que es x sub 4. Posteriormente pasamos a la tabla de simplex. Simplemente tenemos que añadir los datos que están en la estandarización. Simplemente es copiar los datos, los valores. Muy bien. Tenemos los valores de z, la variable de objetivo, que sería 1 menos 120, x sub 2 menos 90, x sub 3 0, x sub 4 0 y resultado 0. Cuando la función objetivo no tiene función, la variable x sub 3, x sub 4, se lo tiene que poner 0 obligadamente. Muy bien. Ya copiado a todos los valores a la tabla de simplex, tenemos que encontrar nuestro pivote de la fila. Muy bien. En la función objetivo tenemos que encontrar el valor negativo más alto que tengamos. En este caso es 120. Por lo tanto, tenemos que buscar nuestro pivote de la fila y la columna. Muy bien. Muy bien. En los resultados tenemos que dividirlo por la columna x1, es decir, 120 dividido entre 3, que el resultado es 40, y 80 dividido entre 1, y el resultado es 80. El valor más mínimo que hemos encontrado sería 40. Entonces, es decir, que el 3 es nuestro pivote encontrado. Para encontrar nuestra nueva función, tenemos que dividir toda la fila de x sub 3 dividido entre 3. Así, por el cuadro inferior podemos ver que hemos encontrado la función nueva, que sería 0, 1, 0,67, 0,33, 0 y 40. Esa nueva función ya la hemos encontrado, entonces tenemos que encontrar otra vez nuestra función objetivo nueva. Entonces, tenemos la fórmula de fila anterior menos pivote de fila por la fila nueva. Así podemos encontrar nuestra función objetivo. Como podrán ver en los valores superiores, ya tenemos los valores encontrados de la función objetivo. Esta nueva función objetivo se le puede poner en la tabla simples. Como indica la flechita, ya lo pusimos, ya están los nuevos valores. Y la función nueva de x sub 1 también ya están puestas. Por lo tanto, nos faltaría encontrar el nuevo valor de x sub 4. Lo que podemos hacer es nuevamente utilizar la tabla para poder encontrar dicha función. Ya encontramos las funciones de x sub 4, podemos traspasarlo nuevamente a la tabla con la flechita que indica que está hacia arriba. Encontramos los valores y ya está la nueva tabla del método simplex. Ahora tenemos que buscar nuevamente en la función objetivo los valores negativos. En este caso tenemos el valor negativo de menos 9,6. Esto indica que el ejercicio aún no está concluido. Entonces, seguimos haciendo el procedimiento que anteriormente lo habíamos hecho. Encontramos el pivote de fila y el pivote de columna. Entonces, dividimos 40 dividido entre 0,67, que el resultado es 59. 40 dividido entre 1,33, el resultado es 30. El valor negativo, el valor mínimo que hemos encontrado sería 1,33. Entonces utilizamos que este sería nuestro pivote fijado. Seguimos con el procedimiento. Toda la fila de x sub 4 dividimos por 1,33 y encontramos la nueva función. Ya encontrada la función, podemos ponerlo en la tabla simplex. Simplemente es añadirle los valores y ya. Bueno, pero en este caso nuevamente tenemos que encontrar la función objetivo. Hacemos el mismo procedimiento. Reemplazamos valores con la fórmula que ya les había indicado y ponemos los resultados en la tabla de simplex. Como ven, la flecha ya está puesto y los resultados de la nueva función objetivo. Bien,
Entonces, en este caso tendríamos que seguir buscando la nueva función de x sub 1. Iniciamos nuevamente con la fórmula y buscamos la nueva función de x sub 1. Ya encontrada la función, volvemos a ponerla en la tabla. Ya todo hecho ese procedimiento, encontramos las soluciones. Como podrán ver, está con rojo y z es igual a 5088,72, x sub 1 igual a 19,84, x sub 2 a 30,07. Estas son las soluciones. Posteriormente pasamos a la verificación para comprobar si el ejercicio está bien resuelto. Muy bien. Nos vamos a la función objetivo, a la función inicial, y reemplazamos los valores de x sub 1 y x sub 2. En este caso, z 5088 igual a 120, x sub 1 19,84 más 90 por 30,07. Ya reemplazando los valores multiplicamos y vemos que la solución es igual a 5088,72 igual a 5088,72. En este caso vemos que el ejercicio está completamente resuelto y podemos concluir que el herrero podrá vender 20 bicicletas de paseo y 30 bicicletas de montaña, con la que obtiene un ingreso máximo de 5.088,12 euros. Y así, posteriormente, concluimos con el ejercicio. Bueno, continuando el ejercicio 7, la compañía manufacturera Omega descontinuó la producción de una cierta línea de productos no redituables. Esto creó un exceso considerable en la capacidad de producción. Por ende, la gerencia quiere decidir que esta capacidad de uno más se implementen productos llamados 1, 2 y 3, los cuales en la siguiente tabla se mostrarán en las capacidades de la máquina de horas por semana, como ser la fresadora, el torno y la rectificadora. También tenemos el tipo de producto en la segunda tablita, producto 1, producto 2, y cuánto tiempo estas ocupan, ya sea la máquina fresadora, torno y rectificadora. Las ganancias unitarias que se desean obtener es de 50, 20 y 25 respectivamente para el producto 1, 2 y 3. Por ende, nuestro objetivo es maximizar las ganancias de la compañía. Como inciso A, tenemos que formular el modelo de la programación lineal, es decir, la función objetivo y las restricciones que están ahí. La función objetivo sería maximizar x igual a 50x1 más 20x2 y 25x3. Y las restricciones, 9x1 más 13, la primera restricción 9x1 más 3x2 más 5x3 menor o igual a 500. La segunda es 5x1 más 4x2 y no se va a, la restricción número 3 no va a ocupar la máquina número 2, y todo esto es menor a 350. Por última restricción, la 3, tenemos 3x1 más 2x3 menor o igual a 50. En el inciso B nos indica que este modelo de programación se debe realizar a través de una computadora, es decir, que vamos a utilizar el programa QM for Windows, que a continuación se los voy a mostrar, por favor. Este es el programa que se utiliza para resolver los problemas de programación lineal. Nos vamos a la parte de módulo y buscamos lo que es programación lineal, que se encuentra aquí, justo acá. Entonces, vamos a nuevo y nos pide un título. Vamos a poner ejercicio. Nos dice el número de restricciones, que son 3 en nuestro caso, y el número de variables de decisión, que también son 3. Esta parte se lo deja por defecto. Y aquí nos muestra la siguiente tablita. En esta tablita tenemos que llenar los datos de la función objetivo y de las restricciones. En nuestra función objetivo tenemos 50 para x1, 20 para x2 y 25 para x3.
Para nuestra restricción número 1 tenemos 9. Para x1, 3 para x2 y 5 para x3. Como lado tenemos menor o igual. Como en el lado derecho tenemos 500. Para nuestra segunda restricción tenemos 5 para x1, 4 para x2 y no un valor 0 para x3. De igual manera es menor o igual a 350. Para nuestra restricción número 3 tenemos para x1 3, para x2 no tiene valor 0 y para x3 tenemos valor 2. De igual manera es menor o igual a 150. Y como se puede observar en esta parte, se va formando, ¿no? Todo la función objetivo y las restricciones también. Después de eso nos vamos a esta parte que es soluciones y nos muestra 5 tipos de soluciones. La primera solución es la que se está viendo en este momento. La segunda es para ver los rangos que tienen nuestras variables de decisión. La tercera es la solución ya los valores de x1, x2 y las holguras que se han ido aumentando ya que era menor o igual, y nuestra solución óptima, que se puede ver ahí. También tenemos las iteraciones que se han ido realizando para llegar al resultado. Aquí como se puede ver, en total en nuestro ejercicio fueron 5 iteraciones. Y el dual, ¿no? Que pasa a ser del problema original a su dual, que sería minimizar. Eso sería todo respecto a cómo funciona este programa de QM for Windows para la resolución de problemas de programación lineal. Eso sería todo con este ejercicio. Y bueno, ¿no? Aquí está la solución. Bueno, ahora continuando con lo que es el ejercicio número 8, es un ejercicio sumamente fácil. Tenemos el ejercicio de maximización. Siguiente, por favor. Donde cual podemos hacer como primer paso hacer su forma estándar, donde ya que todas las variables son menor o igual que, añadimos su respectiva variable de holgura. Vamos a añadir lo que son x3, x4 y x5. Y en nuestra forma típica, simplemente lo que vamos a hacer es llevar la maximización de nuestra función objetivo con un signo negativo, añadiendo las variables de holgura un 0 por delante. Siguiente, por favor. Para la resolución del ejercicio, lo primero que vamos a hacer es simplemente copiar lo que son los datos numéricos de lo que hemos sacado en nuestra función objetivo más sus restricciones y copiar lo que son las variables al lado izquierdo de x3, x4 y x5. Siguiente, por favor. Ahora, como primer paso que tenemos que hacer en la primera tabla, tenemos que encontrar lo que es nuestra columna pivot. Lo vamos a hacer buscando el mayor negativo, en este caso es x2. Para encontrar nuestro número pivot, lo que tenemos que hacer es dividir el lado derecho con la x2, que es la fila pivot que acabamos de encontrar. Y de esa manera dividimos 36 entre 2, 8 entre 0 y 2 entre 1. Lo cual vamos a encontrar lo que es el menor positivo, que será x5. Siguiente, por favor. Cuando encontramos el número pivot, vamos a reemplazar lo que es la variable x5 por la variable x2, como vemos en la segunda tabla. Toda la fila que tiene que entrar en x2 se va a dividir por el número pivot. Una vez que hayamos dividido toda la fila, para empezar a rellenar en la tercera tabla, lo que está en el cuadro rojo, simplemente vamos a agarrar lo que es el número de la fila pivot, que sería en este caso menos 10, pero para hacerla en la ecuación tiene que ir con un signo opuesto al que tiene. Entonces va a ir con 10 multiplicado por el número que tenemos en los recuadros amarillos y hacer la respectiva sumatoria de la función objetivo que queremos sacar. Entonces va a ser 10 por 0 menos 6, que nos va a dar un resultado de menos 6. Y así procederemos llenando todas las tablas correspondientes. Siguiente, por favor. Como podemos observar en esta primera tabla, aún después de hacer todas las ecuaciones, tenemos en la función objetivo un signo de negativo, lo cual nos indica que tenemos que seguir con el ejercicio. Entonces,
Escogemos otra vez, en este caso, casi el único número negativo, y va a ser esa nuestra fila pivot. Y procedemos igual a hacer la respectiva división para encontrar el número pivot. Entonces, esta vez nos indica que va a salir x sub 3 y va a entrar x sub 1. Volvemos a dividir toda la fila de x sub 1 por el número pivot. Y haciendo todas las ecuaciones, como podemos ver, ya en la función objetivo no tenemos ningún número negativo, lo cual nos indica que la solución del ejercicio termina ahí. Y podemos sacar que z va a ser igual a 132, x sub 1 va a ser igual a 2, y x sub 2 va a ser igual a 12. Entonces ahí tendríamos la solución del ejercicio. Siguiente, por favor. Bueno, a mí me tocó el ejercicio número 9, que se trata de minimización, lo cual, como pueden apreciar en la pantalla, ese es el ejercicio. Minimización de 60x sub 1 más 210x sub 2. Las restricciones son de 1000x sub 1 más 2000x sub 2, mayor o igual que 3000. 25x sub 1 más 100x sub 2, mayor o igual que 100. La forma estándar sería esta. Minimización igual a 60x sub 1 más 210x sub 2 más... para la igualación se necesita convertir, para igualar, digamos, las restricciones necesitamos aumentar la superflua, como pueden ver. Y este caso sería, se volvería así las restricciones, que sería 1000x sub 1 más 2000x sub 2 menos x, superflua de 1 igual a 3000, 25x sub 1 más 100x sub 2 menos superflua de 2 igual a 100. La forma típica sería esta, de llevar la forma estándar al otro lado con signos negativos, de la función objetivos, y con signos positivos las variables. Una vez llevando ya la función objetivo, la forma típica lo traemos a la tabla en la función de z, en la fila de z, y buscamos el mayor positivo. En este caso sería menos 60, la columna de menos 60, y realizamos la división que sería de 3000 entre 100, que nos da 3, 100 dividido entre 25 nos da 4, entonces cogemos el menor sería de esta, nuestro pivot, y necesitamos convertirlo en 1, como pueden ver en la siguiente tabla, ya está convertido, solamente dividimos toda esta fila entre 1000 para que nos dé 1. Y después lo que nos dice es que necesitamos convertir del número pivot tanto arriba y abajo en número 0. Entonces en la fila de z vamos a sumar más 60, que sería 60 por 1, que sería más 60, más menos 60, que sería 0. Y por esa razón tenemos esto. Y el mismo procedimiento lo vamos a realizar en la parte de la fila de S sub 2, que sería menos 25 por 1, sería menos 25, más 25 sería 0. En este caso igualmente vamos a identificar el mayor positivo, que sería de la fila, la columna S sub 1, S. Y aquí hay algo muy interesante, que la restricción no acepta negativos, solo el mejor positivo. Entonces, por ende ya sabemos que nuestro pivot va a ser este, 1 sobre 40. Entonces vamos a realizar la división. Igualmente tenemos que llegar a convertir los números del pivot en 0. Igualmente vamos a buscar el mayor positivo y vamos a realizar las divisiones correspondientes para encontrar el menor y encontrar nuestro pivot, que sería nuestro pivot en esta tabla nueva. Entonces igualmente tenemos que convertirlo en 1 y la parte superior convertirlo en 0. La parte superior lo vamos a restar por menos 30. La segunda fila igualmente lo vamos a restar con menos 4. Y la parte de abajo lo vamos a dividir.
Y en la última tabla pueden llegar a ver que llegamos a convertir una matriz, que es lo que nos pide, y con eso ya nos da el resultado, que sería la solución. Z sería igual a 225, x sub 2 sería igual a 2, x sub 3 sería igual a 1/2. Ya, en el ejercicio número 10 nos tocó maximizar una función de dos variables con 4 restricciones. Empezamos con la estandarización. La estandarización de esta ecuación indica que tenemos que tener 4 variables de altura. ¿Por qué? Porque nuestros signos son los de menor igual. En todos los ejercicios de método simplex vamos a encontrar menores iguales. Para proceder con la tabla, tenemos que pasar nuestra función objetivo con el signo opuesto, lo cual serían las dos variables, ¿no? 3x1 y 2x2. Y el lado derecho va a estar tal como está, y también las restricciones. A partir de la línea, que en este caso no se puede ver, serían todas nuestras variables de altura positivas. Como son positivas, serían nuestros números de filas en la tabla, ¿no? Como les indicaba, aquí en la tabla ya está todo puesto. Lo único que variamos, como les dije, son nuestros signos en nuestra función objetivo. Para iniciar tenemos que encontrar nuestra columna pivot que se halla con el número menor, con el mayor negativo, que en este caso sería -3. Toda la columna se tiene que hacer una división con el lado derecho. El lado derecho entre la columna pivot. En este caso sería 20 entre 1, 15 entre 1, 45 entre 1 y 60 entre -3. De estos resultados se tiene que escoger el número positivo menor y así encontraríamos nuestro número pivot. Para continuar con la segunda tabla tenemos que usar nuestro número pivot. Esta segunda tabla se halla pasando toda nuestra fila, que sería x4, de nuestro número pivot, a dividirla con el número pivot, que es 1. Para la segunda tabla, como se pasan todos los datos ya con la división, se usa esa misma fila, que sería la fila de x sub 1, para hallar las filas de función objetivo y las otras 3 filas, perdón. Esto se hace multiplicando con nuestra columna pivot de la anterior tabla, con signo opuesto, para que todos nuestros resultados salgan 0, ¿no? Una vez que hacemos esto, tendríamos nuestra segunda tabla. Con la segunda tabla tendríamos que verificar, en este caso, que en la función objetivo no haya ningún negativo. En este caso hay un negativo, que es -2. Para este segundo negativo hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos que escoger nuestra columna pivot, como es nuestro único negativo, lo escogemos esa, y la columna pivot, no volvemos a hacer la división con nuestro lado derecho. En este caso, nuestro número pivot sería otra vez 1, pero de la fila de x3, ¿no? Y para verificar que estamos haciendo bien, tendremos que terminar con el último cuadro, que sería que toda la función objetivo sea positiva. Como acá podemos ver, en nuestro último cuadro, ya toda nuestra función objetivo está positiva o con 0. Esto significa que ya está resuelto el ejercicio. Nuestra solución en este ejercicio sería de z es igual a 55, x1 es igual a 15 y x2 es igual a 5. Las otras variables no las tomamos en cuenta, puesto que nuestra ecuación solo son de dos variables. Nuestra verificación es la siguiente, que sería reemplazar en nuestra ecuación inicial, ¿no? Nuestros resultados, que serían 15 y 5. Y al igualarlo con nuestra z, que sería 55, se verificaría que está resuelto el ejercicio. Para la resolución de todos estos ejercicios que se ha dado, hemos usado dos reglas, que serían la de que el lado derecho sí o sí tiene que ser positivo, o si no se volvería un ejercicio del dual simple, y también que el signo sí o sí tiene que ser menor o igual, puesto que eso nos da variables de altura. Si en el caso que hubiera una mayor igual o un igual, habrían variables artificiales y eso lo convertiría en un ejercicio de doble fase o uno de penalización o método de la CM.